Bienvenidos de vuelta. Estamos tocando acá el tema de las protestas alrededor del mundo de Wall Street y qué es lo que están buscando y de qué es lo que se están quejando y qué es lo que ha causado todo esto. Luis Felipe, estábamos hablando de los problemas financieros mundiales, como habíamos dicho que las empresas se habían juntado, habían sido monstruos demasiado grandes, se habían apalancado demasiado, y tú habías recomendado que acá en el Perú también se podría ver el hecho de separar la banca de los agentes de fondos mutuos, de bolsa, etcétera, etcétera, que eso sería lo bueno. Y también estamos conversando de que la otra parte era la falta de credibilidad y la necesidad de creer en los auditores y los contadores. Y hay toda una larga historia, porque no hay muchos auditores y contadores en el mundo, son muy pocas las firmas y muchas de estas no tienen un historial tan bueno tampoco. Claro. Sí, lo que pasa es que hay que generar, yo soy un convencido que tiene que haber, en general, en la gestión del interés público, palo y zanahoria, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber incentivos para que las firmas de auditoría externa, sobre todo, y los contadores cumplan con su tarea diligentemente y con transparencia, y tiene que haber castigos, o sea, tiene que haber las dos cosas. Entonces, es inteligente por diseñar un sistema de incentivos. ¿Cuáles podrían ser? Pero digamos, sí, también la parte de obligación, o sea... no, pero por supuesto. Porque ahorita muchas veces los auditores los elige la misma empresa, la gente que hace los estudios lo hace la misma empresa. Así es. Por eso es que el sistema es un poco más complejo. Vamos a poner un caso. Gran parte del éxito que ha tenido el Banco Central de Reserva y la Superintendencia es esta libertad, esta autonomía presupuestal que les ha permitido tener cuadros muy bien formados y capacitar muy bien a su gente. Ahora se va a lograr eso también con CONACEF. CONACEF tenía unas restricciones presupuestales, pese a que generaba bastantes recursos. Hoy día CONACEF va a poder pagar mejor a su gente, va a poder utilizar, digamos, va a poder crecer incluso en ambientes, anda muy restringida en términos de sus locales, va a poder tener una mejor supervisión. En el caso de ahora la Superintendencia de Mercado de Valores. En general, esto también se puede extender para la Contraloría General de la República en el sector público. Los sistemas de control, las entidades de control que son exitosas a nivel mundial son aquellas que tienen muy bien definidas sus funciones y que además tienen el mejor personal. Ojo, en los Estados Unidos uno de los problemas que ha habido precisamente es que no hay una claridad sobre quién es el regulador. Te voy a poner un caso. Para la banca en Estados Unidos, dependiendo del tamaño de banco y la licencia que tienes, tú puedes tener desde la FED, pasando por la OCC, Office of Controller of the Currency, pasando por la autoridad bancaria del Estado o la autoridad bancaria del condado. A eso añádele que para el tema de seguros son 50 supervisores, porque las licencias de seguros se dan estado por estado y se supervisan estado por estado. No existe realmente una entidad, digamos, supranacional, federal, de control del sistema, digamos, en las empresas de seguro. La SEC también tiene una serie de limitaciones y como no hay una coordinación adecuada, entonces falla la supervisión. Afortunadamente en el Perú eso ha mejorado notablemente, hay mucho más coordinación entre el Central, la Superintendencia de Banca y la Superintendencia del Mercado de Valores, antes CONACEF. Y eso va a permitir, a su vez, que al haber buena supervisión, visitas de inspección, etcétera, los contadores internos, los auditores internos tengan un mayor grado de responsabilidad. La primera línea de defensa en la supervisión es siempre el contador interno de la empresa o del banco o de la casa de bolsa o de la sociedad administradora de fondos. Si ese falla, obviamente debería estar el auditor interno. Si ese falla, debería ser el auditor externo. Si ese falla, eventualmente las clasificadoras de riesgo. Entonces hay que poner incentivos para que todas estas líneas de defensa trabajen a favor del interés general y del interés particular, privado también de los accionistas, pero también tienen que ser los castigos sumamente duros. De manera que el contador, el auditor, tenga realmente una imposibilidad de actuar en contra de los verdaderos números, de la verdadera transparencia. Y la otra cosa es que las normas contables tienen que ser muy claras, muy bien escritas, y siempre es preferible, antes de dar un reglamento del tipo contable o digamos de esa naturaleza, llamar a los interesados y consultar con los interesados, o sea, llamar a los contadores generales, gerentes generales de los bancos, explicarles, decir, queremos hacer tales y cuáles modificaciones, escuchar los pros y contras y llegar a lo que técnicamente es eficiente, porque a veces también, si el regulador por sí solo quiere hacer todo, ¿no es cierto? Resulta que lo que propone termina estrellándose contra la realidad del mercado. Pero ¿qué incentivo hay para que los auditores digan la verdad? ¿Y qué incentivos hay para que los auditores jueguen con las empresas? Bueno, el incentivo para que digan la verdad está en que
es un tema reputacional que les permitiría eventualmente mejores salarios y mejores primas o mejores... Ahí está siendo bueno, digamos, porque digamos, reputacionalmente hay varios que han estado bien. De acuerdo. Pero lo otro, el castigo tiene que ser brutal. O sea, el castigo tiene que ser una tarjeta roja permanente. Bueno, ya le pasó a Arthur Anderson, digamos. Arthur Anderson lo borraron del mundo. Es el caso. Por lo de Enron. ¿No es cierto? Pero además la responsabilidad tiene que estar muy bien individualizada. O sea, no solamente caer en el caso de Arthur Anderson, sino también aquellas personas que directamente tuvieron el caso Enron y otros más. A ver, vayamos al punto. Una persona que, digamos, está en un comité de medio ambiente, digamos que existe un comité de medio ambiente con todas buenas prácticas corporativas, conduce un estudio de ambiental, contratan a alguien que haga el estudio, le dan un poquito de plata para que lo haga un poquito así, se hace la mina, hay una serie de problemas ¿no? ambientales, bla, bla, bla. ¿Qué le debería pasar a la persona que trafó, digamos, el estudio o que trafó el balance? O sea, porque estás hablando de palo también, ¿no? Claro, o sea, tiene que haber algo de palo. Mira, lo primero que tiene que haber, si es que no llegas a ser un delito, porque podría ser un delito, es una inhabilitación muy larga, 10 años mínimo en el ejercicio de esa profesión. Y eventualmente, si ha habido digamos, se ha convertido en delito, tiene que haber cárcel efectiva. O sea, tú para cualquier persona que cocina los libros o hace algo con mala intención, digamos, un estudio con mala intención, una inhabilitación de 10 años. Por lo menos, o sea, las inhabilitaciones tienen que ser muy largas, de manera que el incentivo perverso que te pueden dar de un dinero mal habido, ¿no es cierto?, para que tú falsees esos números, tenga que ser tan grande que haga imposible entregar esa coima. O la sanción sea tan costosa, ¿no es cierto?, que no vas a aceptar tampoco la coima. O sea, tiene que haber ese mecanismo de palo y de zanahoria simultáneamente, claro. De forma que las personas, además, por un tema de formación y por la propia ética y la propia conciencia, hagan las cosas bien hechas. ¿Y cómo está en el Perú en estos momentos esto? A ver, nuestro país... ¿Cómo está el palo y la zanahoria en el Perú? Yo creo que todavía estamos lejos del nivel ideal que deberíamos tener. ¿Mucha cocina? ¿Se ha mejorado? No, yo creo que se ha mejorado mucho. Mira, yo sí creo que los balances, por ejemplo, de las instituciones financieras principales, los bancos, etcétera, son bastante ajustados a lo que verdaderamente el banco tiene. Pero mire, yo tengo el problema. Yo no le creo a ninguno de los balances de los principales bancos americanos ni a ninguno de los principales bancos europeos. Yo no creo que la mayoría del mercado. Entonces... Pero te digo, yo conociendo el sistema de supervisión peruana por dentro... ¿Tú crees que acá es mejor? Acá es mejor. ¿Y sabes por qué? Porque acá todos los años la Superintendencia de Banca hace la visita de inspección. Y la superintendencia tiene una capacidad muy grande. En el Perú nosotros tenemos mayor capacidad que incluso los americanos. El superintendente, si quiere, puede designar 2 personas, puede mandar 2 representantes de la super a estar sentados permanentemente en el directorio de un banco. Van y se sientan en el directorio y están en la sesión de directorio permanentemente. Si el super quiere, o sea, el poder que tiene el superintendente de banca es enorme. La super puede entrar a cualquier banco al momento que quiera y hacer un arqueo de caja. Yo te lo pondría de esta manera, digamos, acá somos mejores porque en verdad tenemos mucho menos actores y es mucho más fácil regularlo. Es verdad, pero además porque se ha mantenido una práctica que en Estados Unidos se ha eliminado, que es la práctica de la visita a inspección. La visita a inspección y la capacidad de poder de la super, por ejemplo, en los bancos, de ir directamente a los libros, a las fuentes, a la contabilidad, a los registros, en Estados Unidos no se hace. En Estados Unidos generalmente no hay visita de inspección. Los bancos envían sus propios estados y los funcionarios de las unidades, digamos, de las empresas de supervisión, las entidades de supervisión simplemente los revisan electrónicamente. Entonces, la visita de inspección in situ, como se le denomina en el término técnico, es fundamental y se debe mantener como una excelente práctica. Y en términos de compañías, estamos hablando de ser financiero, en términos de compañías, ahí sí creo que nuestra situación es peor que en otros países. Creo que en otros países las compañías probablemente tienen más fe o hay más fe en la independencia de los auditores de lo que hay acá. Acá no tenemos una costumbre de estar rotando auditores o estar solicitando muchos auditores independientes. Inclusive creo que hubo una norma ahora último para empresas pequeñas que querían patear para adelante otra vez, de que hagan, o sea, ¿cómo implementar esa cultura? Porque algunos decían no hay que auditar las empresas pequeñas porque si se auditan después va a ser problema de secuestro o una serie de... Pero se han hecho esos argumentos. Sí, pero esos son argumentos pueriles, o sea... En realidad, al margen de lo que puede pasar con la seguridad personal... Todo tiene que ser transparente. Pero por supuesto, o sea, es un tema que conlleva o que ayuda a la mejora del bienestar social. Y además, pero sí tienen que haber los mecanismos, estatales, tributarios, los mecanismos de incentivo a decir la verdad
y a que esa verdad tenga un premio. Vamos a poner un caso. Si yo tengo una pequeña empresa, yo pago puntualmente mis tributos y pago exactamente lo que tengo que pagar, yo debería tener en algún momento, al cuarto o quinto año, un bono del Estado, en que el Estado me devuelve una parte de mis tributos por haber sido cumplido. ¿No es cierto? Eso va a hacer que la mayoría de empresas vayan por el lado correcto, y también tengo que tener unas sanciones brutales. No puede ser únicamente sanción. ¿Por qué? Porque entonces el empresario calcula y dice, bueno, a ver, si me agarra o no me agarra la SUNAT, entonces se la juega. Pero si tiene incentivos por ir por el lado correcto, el lado bueno, eso también le baja el costo de recaudación y el costo de gestión a la SUNAT. Entonces, por eso hay que diseñar mecanismos en pro de la gente que hace bien y tener premios y castigos en la gente que actúa mal. Aldo, en esto de castigos y premios, la rotación también es algo que en otras partes del mundo se usa. O sea, cada ciertos años se va rotando gente, porque obviamente el que se queda mucho en un sitio a veces pierde independencia en el juicio, se dice, ¿no? Ahora, esto de lo de la rotación e independencia, nuevamente, ¿debería ser un tema obligatorio o debería ser solamente una buena práctica que la empresa considera que hoy en día no es obligatorio rotar acá? No es obligatorio, no hay obligatorio. Ahora, se supone que el argumento porque esto sea voluntario es porque el mercado va a premiar a aquellas empresas que tienen las mejores prácticas en el sentido de rotación, etcétera, de los autores. Perdón, en la banca sí es obligatorio. Creo que hay un número máximo de años en la banca por una norma en la SBS. Solo en la banca, pero eso también debería estar en las empresas. En lo corporativo, ¿no? Entonces, el rol de aquí del mercado para que premie o castigue a una empresa y la conduzca en su evolución hacia buenas prácticas corporativas, finalmente es el protagonista es el mercado. Ahora la pregunta es ¿quién es el mercado en nuestro país? ¿Quién podría dar estas señales de premios o castigos a estas empresas? Para empezar, a las que cotizan en bolsa, las grandes. De hecho, tienes a los inversionistas institucionales, compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de pensiones, y el Estado, fondos de inversión y el Estado, evidentemente. Bueno, señores, con eso creo que hemos terminado la discusión. Ha sido muy interesante y hemos concluido de que aunque en el Perú no hay tantas las cosas que pasan en el exterior, hay muchas cosas que podríamos hacer acá, como rotación de contadores, mayor transparencia para evitar que algo similar pase en el Perú. Muchas gracias. Eso fue todo por Punto de Equilibrio por la noche. Muchas gracias.